esperando. Hay una sola palabra en hebreo que lleva más de 3000 años transformando destinos económicos, sacando a familias enteras de la pobreza, desbloqueando negocios estancados y abriendo puertas de abundancia donde antes solo había angustia. Una palabra que no es magia, no es superstición, no es un truco de la nueva era, sino un principio espiritual tan poderoso que los sabios del Talmud advirtieron: quien la comprende de verdad y la vive con intención, nunca más volverá a experimentar la misma escasez. Esa palabra existe, está escrita en la Torá, ha sido pronunciada por generaciones de rabinos, comerciantes, madres, emprendedores y líderes que transformaron su realidad financiera desde la raíz. Y si te quedas hasta el final de este mensaje, no solo te la voy a revelar, sino que te voy a enseñar exactamente cómo usarla para que tu dinero, tu trabajo, tus ingresos y tu paz económica cambien de manera definitiva. Pero si te vas ahora, si cierras este video antes de tiempo, te irás sin conocer el secreto que podría ser la diferencia entre seguir luchando o empezar a prosperar. La decisión es tuya. Shalom, soy el rabino Saúl, y durante años he guiado a cientos de personas que llegaron a mí con las mismas preguntas. ¿Por qué trabajo tanto y no avanzo? ¿Por qué mi dinero se esfuma? ¿Por qué otros prosperan y yo sigo atrapado en deudas, en salarios que no alcanzan, en negocios que no crecen? Y cada vez que escucho esas preguntas, sé que la respuesta no está en trabajar más horas, no está en buscar otro empleo, no está en pedir otro préstamo. La respuesta está en comprender una verdad espiritual que ha sido olvidada, enterrada bajo creencias falsas sobre el dinero, la bondad, el sacrificio y el merecimiento. Hoy voy a mostrarte por qué tantas personas buenas, trabajadoras, honestas, viven atrapadas en la escasez a pesar de su esfuerzo. Y voy a revelarte esa palabra hebrea que, cuando la integras en tu vida, transforma tu relación con el dinero, con tu valor, con tu capacidad de recibir y con tu destino económico. Pero antes de continuar, quiero pedirte algo. Si este mensaje resuena en ti, si sientes que llegó en el momento exacto, suscríbete a este canal y activa la campanita. Y en los comentarios, escribe una sola frase. ¿Cuál es tu mayor desafío económico en este momento? No importa si es una deuda que te quita el sueño, un salario que no alcanza, un negocio que no despega, un jefe que te explota o un familiar que te vacía la billetera. Escríbelo, porque al nombrarlo, ya estás dando el primer paso para transformarlo. Y además, al leer tu situación, puedo enviarte orientación específica que quizás sea exactamente lo que necesitas escuchar. Ahora sí, vayamos al corazón de este mensaje. Hace algunos años llegó a mi estudio un hombre llamado David. Tenía 42 años. Trabajaba como empleado en una empresa de logística, ganaba un salario modesto de $1,200 al mes y vivía en un ciclo que lo estaba destruyendo. Cada quincena, cuando recibía su pago, ya debía la mitad, $200 a su hermana, que le había pedido dinero prestado hacía 8 meses, 150 a un antiguo compañero de la universidad que atravesaba una crisis, 100 a su cuñado, que nunca le devolvía pero siempre le pedía más. Y cuando terminaba de cubrir esas deudas, tenía que pagar el alquiler, los servicios, la comida, el transporte. No le quedaba nada, nada para él, nada para sus hijos, nada para un ahorro, nada para un respiro. Se levantaba todos los días a las 5 de la mañana, trabajaba hasta las 7 de la tarde, llegaba a casa agotado y al final del mes estaba exactamente en el mismo lugar, endeudado, cansado, sin futuro. Cuando me lo contó, sus ojos estaban vacíos. Me dijo:
Rabino, yo hago todo bien. Ayudo a mi familia, soy generoso, nunca le niego nada a nadie. ¿Por qué Dios no me bendice? ¿Por qué mi dinero desaparece? ¿Qué estoy haciendo mal? Y yo le hice una pregunta que lo dejó en silencio. David, dime algo. Cuando das ese dinero a tu hermana, a tu cuñado, a tu compañero, ¿lo das con alegría o con resentimiento? ¿Lo das desde la libertad o desde la culpa? Y él, después de un largo silencio, respondió, Rabino, si le soy sincero, lo doy porque no sé decir que no. Lo doy porque siento que si no lo hago, soy malo. Lo doy porque tengo miedo de que piensen que soy egoísta. Pero por dentro estoy furioso, furioso conmigo mismo. Ahí estaba la clave. David no estaba dando, estaba sangrando, y su economía lo reflejaba. ¿Te das cuenta de algo? David creía que estaba siendo bueno, generoso, justo, pero en realidad estaba violando uno de los principios espirituales más sagrados de la Torá, el principio del Jebul, el límite, porque en el judaísmo la bondad sin límites no es bondad, es autodestrucción, y Dios nunca, nunca te pide que destruyas tu estabilidad económica para ayudar a otros. Eso no es tzedaká, eso no es justicia, eso es desorden. Y el desorden económico siempre es síntoma de desorden espiritual. Ahora, presta mucha atención, porque en unos minutos te voy a revelar esa palabra hebrea. Pero antes necesitas entender por qué funciona y por qué tu vida económica no ha cambiado hasta ahora. La mayoría de las personas que viven en escasez no tienen un problema de ingresos, tienen un problema de creencias, creencias profundas, muchas veces heredadas, sobre lo que significa ser bueno, sobre lo que significa merecer, sobre lo que significa prosperar. Y esas creencias están destruyendo su economía sin que se den cuenta. Déjame mostrarte algunas de las creencias más comunes que mantienen a la gente atrapada. Creencia número 1. Si soy bueno, Dios me va a bendecir automáticamente. Falso. La bondad no es pasividad. La bondad no es esperar que el universo te recompense mientras tú te dejas explotar. La bondad, en la tradición judía, es acción consciente, equilibrada, con límites claros. Dios bendice a quien actúa con sabiduría, no a quien se deja aplastar. Creencia número 2. Poner límites con mi familia o con la gente que amo es egoísmo. Falso. Poner límites es amor propio. Y sin amor propio no hay abundancia posible, porque la abundancia empieza cuando tú te respetas lo suficiente como para decir, esto es mío, esto lo necesito, esto no está disponible. Creencia número 3. El dinero es sucio, el dinero corrompe, el dinero aleja de Dios. Falso. El dinero es neutro, es energía, y en manos de una persona justa, el dinero se convierte en herramienta de transformación, de dignidad, de tzedaká verdadera. El problema nunca es el dinero. El problema es la relación que tienes con él. Creencia número 4. Si prospero, alguien tiene que perder. Falso. La abundancia no es un pastel que se reparte. La abundancia es shefa, un flujo infinito que viene de la fuente. Cuando tú prosperas con integridad, no le quitas nada a nadie. Al contrario, te conviertes en canal de bendición para otros. Y ahora déjame preguntarte algo, y quiero que seas brutalmente honesto contigo mismo. ¿Cuántas de esas creencias viven en ti? ¿Cuántas veces te has sentido culpable por querer más dinero? ¿Cuántas veces has dicho sí cuando querías decir no y luego te has sentido resentido, vacío, usado? ¿Cuántas veces has trabajado hasta el agotamiento esperando que Dios recompense tu sacrificio y al final del mes sigues en el mismo lugar? Escúchame bien, no estás siendo probado, no estás siendo castigado.
Simplemente estás viviendo bajo creencias que bloquean tu prosperidad. Y hasta que no las desmontes, hasta que no las reemplaces con verdades espirituales sólidas, tu economía no va a cambiar. Porque tu economía es el espejo de tu interior. Ahora, volvamos a David. Después de esa primera conversación, le di una tarea. Le dije, durante un mes vas a practicar algo que te va a resultar incómodo. Cada vez que alguien te pida dinero, antes de responder, vas a hacer una pausa, vas a respirar y vas a preguntarte, ¿puedo dar esto sin resentimiento? ¿Puedo darlo desde la libertad? Si la respuesta es no, vas a decir no y no vas a explicar, no vas a justificar, no vas a disculparte. Solo vas a decir, en este momento no puedo. Y después vas a observar qué pasa. David me miró como si le hubiera pedido que saltara de un edificio. Rabino, si hago eso, mi hermana no me va a hablar. Mi cuñado va a decir que soy tacaño. Van a pensar que cambié. Y yo le dije, exacto. Van a pensar que cambiaste. Y eso es lo mejor que te puede pasar. Porque lo que ellos piensen de ti no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es proteger tu parnasa, tu sustento, tu paz económica. Tu responsabilidad es ser un mayordomo sabio de lo que Dios te da, no un esclavo de las expectativas ajenas. Y entonces le enseñé la palabra. La palabra hebrea que cambia destinos financieros es esta. Dayenu. Dayenu significa es suficiente para nosotros. Es una palabra que aparece en la Hagadá de Pesaj, en la celebración de la Pascua judía, cuando el pueblo de Israel recuerda las maravillas que Dios hizo al sacarlo de Egipto. Después de cada milagro, el pueblo canta, Dayenu, nos hubiera bastado. Si nos hubiera sacado de Egipto y no hubiera abierto el mar, Dayenu. Si hubiera abierto el mar y no nos hubiera dado el maná, Dayenu. Si nos hubiera dado el maná y no nos hubiera dado la Torah, Dayenu. Dayenu es reconocimiento. Dayenu es gratitud. Dayenu es límite. Dayenu es saber que lo que tienes ahora, en este momento, es suficiente. Y desde esa suficiencia, desde esa paz interior, es que se abre la puerta para recibir más. Pero aquí está el secreto que la mayoría no entiende. Dayenu no es conformismo, no es resignación, no es decir, me conformo con la pobreza. Dayenu es todo lo contrario, es decirle a la ansiedad, a la codicia, a la desesperación, basta, ya tengo lo que necesito para este momento y desde este lugar de paz voy a construir más. Porque cuando vives en la mentalidad de no tengo suficiente, cuando vives persiguiendo, angustiado, desesperado, ¿sabes qué pasa? Repeles la abundancia, porque la abundancia no viene a la desesperación, la abundancia viene a la paz. La abundancia viene a quien sabe sostener lo que tiene, valorarlo, administrarlo con sabiduría. Piensa en esto. ¿Alguna vez has visto a alguien que gana mucho dinero y sin embargo siempre está en crisis? Siempre está endeudado, siempre está angustiado, siempre le falta. Esa persona no tiene un problema de ingresos, tiene un problema de conciencia, porque por más que gane, nunca siente que es suficiente, nunca llega a su dayenu, y por eso, por más que entre dinero, se le escapa entre los dedos. Ahora, mírate a ti. ¿Cuántas veces al mes dices o piensas, no me alcanza, no tengo suficiente, necesito más? ¿Cuántas veces te levantas con ansiedad financiera, revisando la cuenta bancaria con miedo, calculando lo que te falta en lugar de lo que tienes? Y esa ansiedad, esa sensación constante de insuficiencia, ¿sabes qué genera? Más insuficiencia, porque tu economía responde a tu frecuencia espiritual. Si vives en la frecuencia de no tengo, atraes más no tener. Si vives en la frecuencia de es suficiente y desde aquí construyo, atraes más. Dayenu no es un mantra vacío,
Es una declaración de fe. Es decirle a Dios, confío en que lo que me has dado hoy es exactamente lo que necesito para este día. Y mañana me darás lo que necesite para mañana. No voy a vivir en angustia por el futuro. Voy a vivir en paz en el presente. Y desde esa paz, desde esa confianza, es que se abren las puertas. Volvamos a David. Después de un mes practicando el no consciente, vino a verme y me dijo algo que nunca olvidaré. Rabino, al principio fue horrible. Mi hermana me dejó de hablar durante 2 semanas. Mi cuñado me dijo que me había vuelto egoísta. Pero después de esos primeros días, algo empezó a cambiar. Por primera vez en años, cuando llegaba mi quincena, el dinero era mío. No debía nada, podía respirar. Y lo más extraño es que, en cuanto dejé de dar desde la culpa, empecé a dar desde el corazón. Le di $100 a una vecina que realmente los necesitaba, y lo hice con alegría. Y esa misma semana, mi jefe me ofreció un aumento, $200 más al mes. Y no es que sea mucho, pero es la primera vez en 5 años que mi salario sube. ¿Coincidencia? No. Causa y efecto espiritual. Porque cuando David dejó de sangrar su energía financiera, cuando estableció límites claros, su frecuencia cambió. Y el universo respondió, ahora, quiero que hagas algo conmigo. Quiero que repitas en voz alta, en este momento, la palabra Dayenu. Dila con intención, dila sintiendo lo que significa. Lo que tengo ahora es suficiente. Dila aunque no lo creas todavía, porque las palabras tienen poder. Y cuando pronuncias Dayenu con intención, estás reprogramando tu relación con el dinero, con la abundancia, con tu propio valor. Y si este mensaje está tocando algo profundo en ti, si estás empezando a ver con claridad dónde has estado entregando tu energía económica sin límites, sin conciencia, comparte este video con alguien que necesita escucharlo. Puede ser un amigo que vive angustiado por el dinero, un familiar que se deja explotar, alguien que trabaja sin descanso y sigue sin avanzar. Compártelo, porque cuando compartes sabiduría, te conviertes en canal de bendición. Y los canales de bendición siempre reciben más. Ahora, vamos más profundo, porque Dayenu no es solo una palabra, es un principio que atraviesa toda la sabiduría financiera del judaísmo. Y hay varios conceptos hebreos que se conectan directamente con él, formando un sistema completo de transformación económica. El primer concepto es Parnasa. Parnasa significa sustento. En el Talmud, los sabios enseñan que conseguir Parnasa es más difícil que la división del Mar Rojo. ¿Por qué? Porque el sustento no es solo dinero. Es dignidad, es propósito, es la sensación de que tu trabajo tiene valor, de que tu esfuerzo genera fruto. Y hay millones de personas que tienen dinero, pero no tienen Parnasa. Tienen un salario, pero no tienen dignidad. Tienen un empleo, pero no tienen propósito. Déjame contarte otra historia. Hace 2 años, una mujer llamada Miriam vino a consultarme. Tenía 38 años. Trabajaba como asistente administrativa en una empresa de consultoría. Ganaba $1,100 al mes y estaba destruida por dentro. Cada mañana se levantaba con un nudo en el estómago. Su jefe era abusivo. Le gritaba, le exigía trabajar fines de semana sin pago extra. La culpaba de errores que no había cometido. La hacía sentir incompetente. Y lo peor, ella aguantaba. Aguantaba porque necesitaba el dinero. Aguantaba porque tenía 2 hijos que mantener. Aguantaba porque creía que no tenía otra opción. Cuando me lo contó, le pregunté, Miriam, ¿eso que recibes cada mes es Parnasa o es precio de tu alma? Y ella rompió en llanto, porque sabía la respuesta.
No era Parnasa, era un intercambio tóxico. Estaba vendiendo su paz, su autoestima, su energía, por un salario que apenas le alcanzaba para sobrevivir. Y aquí hay algo que necesitas entender. Cuando aceptas un trabajo que te destruye, cuando toleras un trato abusivo, porque necesitas el dinero, no estás siendo responsable. Estás bloqueando tu verdadera Parnasa, porque Dios no te manda sustento a través de la humillación. Dios no bendice lo que te rompe. Le dije a Miriam, tienes que salir de ahí. Pero antes de salir, tienes que hacer un trabajo interno. Tienes que recuperar tu valor. Porque mientras tú creas que no mereces algo mejor, el universo te va a seguir dando exactamente lo que crees que mereces. Y le enseñé una práctica del Talmud que cambió su vida. En el Talmud hay una enseñanza del Rabí Akiva que dice, todo lo que hace el cielo es para bien, pero no es un bien ingenuo, no es un bien pasivo, es un bien que tú tienes que saber reconocer, interpretar y aprovechar. Entonces le dije a Miriam, cada noche, antes de dormir, vas a escribir en un cuaderno 3 cosas por las que estás agradecida de tu día. Y una de ellas tiene que ser algo relacionado con tu valor profesional. Puede ser algo pequeño. Hoy resolví un problema que nadie más pudo resolver. Hoy un compañero me agradeció por mi ayuda. Hoy terminé mi trabajo a tiempo a pesar de la presión. 3 cosas, cada noche, sin falta. Miriam lo hizo durante 3 meses y algo empezó a cambiar. Al principio le costaba encontrar algo que valorar de sí misma, pero poco a poco empezó a ver con claridad lo que ella aportaba, lo que ella sabía hacer, lo que ella valía. Y desde esa claridad tomó una decisión. Renunció, sin tener otro empleo asegurado, solo con la certeza de que merecía algo mejor. Y exactamente 2 semanas después de renunciar, una antigua compañera de trabajo la llamó para ofrecerle un puesto en otra empresa. Mismo campo, mismas responsabilidades, pero con un jefe que la trataba con respeto, y el salario era de $1,500, 400 más de lo que ganaba antes. ¿Magia? No. Dayenu en acción. Porque cuando Miriam dijo, basta, esto no es suficiente para mí, merezco más. El universo respondió, porque el universo siempre responde a tu nivel de autoestima económica. Ahora déjame preguntarte, ¿tú estás tolerando algo en tu vida económica que te destruye? ¿Un trabajo que te agota? ¿Un jefe que te humilla? ¿Un negocio que te está quebrando? ¿Una deuda que te mantiene despierto por las noches? Y si es así, ¿cuánto tiempo más vas a seguir diciéndote que no hay otra opción? Porque esa frase, no hay otra opción, es la mayor mentira que te cuentas. Siempre hay otra opción. Siempre. Pero para verla, primero tienes que creer que la mereces. El segundo concepto hebreo que quiero compartirte es chesed, que significa bondad o amor incondicional. Pero chesed no es lo que la mayoría cree. La gente piensa que chesed es dar sin límites, ayudar sin condiciones, sacrificarse por los demás. Y sí, chesed incluye eso. Pero el chesed verdadero, el chesed que enseña la Torá, siempre está equilibrado por geburá, que es límite, disciplina, contención, porque el amor sin límites no es amor, es codependencia, y la codependencia económica destruye tanto al que da como al que recibe. Te voy a contar una historia que me marcó profundamente. Hace unos años conocí a un hombre llamado Samuel. Samuel era dueño de un pequeño taller mecánico. Ganaba, en un buen mes, unos $2,000. Y tenía 3 hermanos que constantemente le pedían dinero. Uno de ellos tenía un negocio que nunca prosperaba y siempre estaba en crisis. Otro era alcohólico y cada 2 semanas necesitaba dinero para pagar deudas de apuestas. El tercero simplemente no trabajaba.
Vivía con su madre y esperaba que Samuel lo mantuviera. Y Samuel, cada mes, daba 100 aquí, 200 allá, 50 para uno, 300 para otro. Hasta que un día su propio negocio empezó a colapsar. No tenía dinero para comprar repuestos. No tenía dinero para pagar a su empleado. No tenía dinero para pagar el alquiler del local. Y cuando fue a pedirles ayuda a esos hermanos, ¿sabes qué pasó? Ninguno respondió. Ninguno tenía en ese momento. Ninguno recordaba todo lo que él había dado. Samuel vino a verme destrozado. Rabino, yo los ayudé siempre. ¿Por qué Dios permite que ahora yo esté en esta situación? ¿Dónde está la justicia? Y yo le dije algo que lo hizo reaccionar. Samuel, tú no estabas practicando chesed. Estabas practicando autosabotaje. Porque dar sin límites no es amor. Es una forma de evitar decir la verdad, que tú también necesitas, que tú también tienes límites, que tú también mereces que te cuiden. Y entonces le enseñé uno de los principios más importantes del Talmud, Ein Adam Chayav Lachashmid et Atzmo. Esto significa, ningún hombre está obligado a destruirse a sí mismo. En otras palabras, la Torá nunca te pide que te destruyas económicamente para ayudar a otros. Nunca. Al contrario, la Torá enseña que primero debes asegurarte de que tú y tu familia estén bien, de que tu parnasa esté protegida, de que tu futuro esté asegurado, y solo después, desde ese lugar de estabilidad, puedes dar con generosidad verdadera. Samuel tardó meses en aprender a decir no, pero cuando lo hizo, cuando estableció límites claros con sus hermanos, cuando dejó de financiar la irresponsabilidad ajena, algo milagroso pasó. Su negocio empezó a crecer. Consiguió 2 clientes nuevos que le daban trabajo fijo cada mes. Pudo contratar otro empleado. Pudo ahorrar por primera vez en años. Y lo más importante, recuperó su paz. Y aquí está la lección que quiero que grabes en tu mente. Cuando tú te cuidas económicamente, cuando proteges tu parnasa, cuando dices no a lo que te destruye, no estás siendo egoísta. Estás honrando el sustento que Dios te da. Estás siendo un mayordomo sabio. Y los mayordomos sabios son los que reciben más, porque Dios sabe que pueden administrar bien lo que se les da. Ahora, piensa en tu vida. ¿A quién le estás dando tu energía económica sin límites? ¿A un familiar que nunca devuelve? ¿A un amigo que siempre tiene una crisis? ¿A una pareja que no aporta? ¿A un hijo adulto que podría trabajar pero prefiere que tú lo mantengas? Y cuando das, ¿lo haces desde la libertad o desde la culpa? ¿Lo haces con alegría o con resentimiento? Porque si hay resentimiento, eso no es chesed, eso es veneno. Y el veneno financiero siempre termina destruyéndote. Ahora voy a enseñarte un tercer concepto hebreo que es clave. Tikkun. Tikkun significa reparación o corrección. En la Kabbalah se enseña que cada alma viene a este mundo con un tikkun específico, una lección que debe aprender, una corrección que debe hacer. Y muchas veces ese tikkun se manifiesta en el área del dinero. Si naciste en una familia donde el dinero siempre fue escaso, tu tikkun puede ser aprender a crear abundancia. Si naciste en una familia donde el dinero era abundante pero tóxico, tu tikkun puede ser aprender a relacionarte con él de manera sana. Si creciste viendo a tus padres pelear por dinero, tu tikkun puede ser aprender a hablar de dinero con paz. ¿Te das cuenta? Tu situación económica actual no es un castigo, es una oportunidad de tikkun. Es una invitación a sanar algo profundo, a romper un patrón generacional, a convertirte en la primera persona de tu linaje que vive en paz financiera. Hace unos meses, una mujer joven llamada Esther vino a consultarme. Tenía 29 años.
Trabajaba como diseñadora gráfica freelance. Ganaba entre 800 y $1,000 al mes, dependiendo de los proyectos, y vivía con una ansiedad constante por el dinero. A pesar de que sus gastos eran moderados, siempre sentía que no le alcanzaba. Siempre estaba endeudada con su tarjeta de crédito. Siempre terminaba pidiendo prestado a fin de mes. Cuando hablamos, me di cuenta de que su problema no era de ingresos, era de herencia emocional. Su padre había sido un hombre muy trabajador, pero muy ansioso. Siempre hablaba de la falta de dinero. Siempre tenía miedo de que no alcanzara. Siempre decía, hay que cuidar cada centavo porque nunca sabes cuándo va a venir una crisis. Y Esther había heredado esa frecuencia. Había heredado la creencia de que el dinero siempre es escaso, de que nunca hay suficiente, de que hay que vivir en alerta constante. Le dije, Esther, tu ticún es romper ese patrón. Tu ticún es aprender a vivir en abundancia aunque tu mente te diga que no hay. Y para eso tienes que empezar a practicar Dayenu de manera radical. Y le di una tarea concreta. Cada vez que recibiera un pago, antes de gastarlo, tenía que sentarse, respirar profundamente y decir en voz alta, Dayenu, lo que tengo es suficiente. Confío en que más viene. Y después tenía que apartar el 10% de ese ingreso y ponerlo en una cuenta de ahorros que no iba a tocar por ningún motivo durante 6 meses. Esther me miró como si estuviera loco. Rabino, si aparto el 10%, no me va a alcanzar para el mes. Y yo le dije, exacto, no te va a alcanzar si sigues gastando como gastas ahora. Pero cuando apartas ese 10%, estás declarándole al universo, tengo suficiente, y lo que me sobra, lo guardo porque confío en que habrá más. Y esa declaración cambia tu frecuencia. Y cuando tu frecuencia cambia, tu realidad cambia. Esther lo hizo. Los primeros 3 meses fueron difíciles. Tuvo que recortar gastos. Tuvo que aprender a decir no a salidas que no podía pagar. Tuvo que ser más disciplinada. Pero al 4.º mes pasó algo inesperado. Consiguió un cliente corporativo que le pagó el triple de lo que normalmente ganaba por proyecto. Y al 6.º mes, cuando abrió su cuenta de ahorros, tenía $500 guardados. $500 que nunca antes había logrado ahorrar. Y más importante aún, su ansiedad había desaparecido. Por primera vez en su vida, se sentía en paz con el dinero. ¿Qué pasó? Esther hizo su ticún, rompió el patrón de escasez que había heredado, y al romperlo, se abrió a recibir más. Ahora, quiero que te preguntes, ¿cuál es tu ticún financiero? ¿Qué patrón heredaste de tus padres, de tus abuelos, de tu cultura que está bloqueando tu abundancia? ¿Es la creencia de que el dinero es sucio? ¿Es la creencia de que no mereces? ¿Es la creencia de que si prosperas, alguien va a sufrir? ¿Es la creencia de que tienes que sacrificarte para ser bueno? Identifica ese patrón. Nómbralo, porque solo lo que se nombra puede sanarse. Y ahora quiero hablarte del concepto más poderoso de todos, Shefa. Shefa es la palabra hebrea para abundancia, pero no es la abundancia como la entiende el mundo. No es acumular cosas. No es tener más de lo que necesitas. Shefa es flujo. Es la sensación de que todo lo que necesitas llega en el momento justo. Es la confianza de que eres un canal por el que la bendición circula. Es la paz de saber que no tienes que aferrarte, porque lo que es tuyo va a llegar, y lo que no es tuyo no necesitas forzarlo. Los sabios enseñan que Shefa viene de 2 fuentes, de tu relación con Dios y de tu relación contigo mismo. Si confías en Dios, pero no te respetas a ti mismo, no hay Shefa.
Si te respetas a ti mismo pero no confías en Dios, no hay Shefa. Tiene que haber las dos cosas. Tienes que creer que Dios quiere bendecirte y tienes que creer que tú mereces ser bendecido. Y aquí está el secreto que nadie te dice. La mayoría de las personas que viven en escasez no tienen un problema con Dios. Tienen un problema consigo mismas. No creen que merecen. No creen que son suficientes. No creen que su trabajo tiene valor. Y mientras tú no creas en tu propio valor, el mundo no va a pagar por él. Déjame contarte una última historia. Hace 3 años, un joven llamado Benjamín vino a verme. Tenía 25 años, había estudiado ingeniería, trabajaba en una empresa de tecnología, ganaba $1,400 al mes y estaba frustrado. Veía a compañeros suyos, con su misma formación, su misma experiencia, ganando el doble o el triple. Y no entendía por qué. Rabino, yo trabajo tan duro como ellos. Yo soy tan competente como ellos. ¿Por qué ellos ganan más y yo no? Y yo le hice una pregunta simple. Benjamín, cuando tu jefe te ofreció ese puesto, ¿tú negociaste tu salario o aceptaste lo que te ofrecieron? Y él me miró sorprendido. Acepté lo que me ofrecieron. No quería parecer codicioso. Y ahí estaba el problema. Benjamín no creía que merecía más. Entonces, cuando le ofrecieron un salario bajo, lo aceptó sin cuestionar, sin negociar, sin defender su valor. Y llevaba 3 años ganando menos de lo que valía, simplemente porque nunca se atrevió a pedir más. Le dije, Benjamín, tienes que entender algo. Cuando tú no defiendes tu valor, nadie más lo va a hacer. Cuando tú aceptas menos de lo que mereces, estás enseñándole al mundo que eso es lo que vales. Y el mundo te va a tratar exactamente como tú te trates a ti mismo. Le enseñé una práctica del Talmud que cambió su perspectiva. El Talmud enseña que cada persona debe verse a sí misma como si llevara la imagen de Dios. Esto significa que tu valor no depende de tu salario, no depende de tu puesto, no depende de lo que otros piensen de ti. Tu valor es inherente, sagrado, inviolable. Eres un hijo o hija del Creador del universo, y eso significa que mereces dignidad, mereces respeto, mereces ser compensado justamente por tu trabajo. Le dije a Benjamín, ve con tu jefe. Prepara una lista de todos los logros que has tenido en estos 3 años, todos los proyectos en los que has contribuido, todos los problemas que has resuelto, y pide un aumento. No lo pidas desde la súplica. Pídelo desde la certeza de que lo mereces. Y si no te lo dan, empieza a buscar otra empresa que valore lo que tú vales. Benjamín lo hizo. Le costó. Tuvo miedo. Pero fue. Y cuando habló con su jefe, cuando presentó su caso con claridad, con datos, con confianza, su jefe le ofreció un aumento de $300 al mes. No era todo lo que Benjamín esperaba, pero era un comienzo. Y más importante aún, Benjamín había roto un patrón, había aprendido a defender su valor. Y esa lección le iba a servir para toda la vida. Ahora, mírate a ti. ¿Estás ganando lo que mereces? ¿Estás cobrando lo que vale tu trabajo? ¿Estás permitiendo que te paguen menos porque tienes miedo de parecer codicioso, de parecer exigente, de parecer difícil? Porque si es así, estás bloqueando tu shefa. Estás bloqueando el flujo de abundancia que Dios quiere darte. No porque Dios no quiera bendecirte, sino porque tú no estás abierto a recibirlo. Y aquí está la clave. Dayenu no significa conformarte con menos de lo que mereces. Dayenu significa tener paz con lo que tienes ahora, mientras construyes hacia más. Es decir, hoy tengo esto, y es suficiente para hoy.
Mañana tendré más porque estoy tomando las acciones necesarias para crecer, pero no voy a vivir en ansiedad, voy a vivir en confianza. Esa es la frecuencia de la abundancia. Esa es la frecuencia que atrae Shefa. Ahora quiero darte herramientas prácticas, cosas concretas que puedes hacer esta misma semana para empezar a transformar tu economía desde la raíz. Práctica número 1. El Shabbat económico. En el judaísmo, el Shabbat es un día de descanso, un día en el que no trabajas, no produces, no compras, no vendes. Es un día para desconectarte de la lucha y reconectarte con lo esencial. Y este principio no es solo para un día a la semana. Puedes aplicarlo a tu economía. Una vez al mes, tómate un día completo en el que no hables de dinero, no revises tu cuenta bancaria, no pienses en deudas, no planifiques gastos. Solo descansas, solo confías, solo practicas Dayenu. Lo que tengo es suficiente. Estoy en paz. Y ese descanso, esa confianza, recalibra tu frecuencia energética. Práctica número 2. El diezmo interno. Cada vez que recibas dinero, aparta el 10% antes de gastar cualquier cosa. Ponlo en una cuenta separada, no lo toques. Ese dinero no es para emergencias. Ese dinero es tu declaración de confianza. Tengo suficiente y lo que me sobra lo guardo porque confío en que más viene. Y cuando hagas esto, vas a notar algo curioso. El 90% restante te va a alcanzar. Siempre alcanza. Porque cuando tú priorizas el ahorro, tu mente encuentra la manera de hacer que el resto funcione. Práctica número 3. La auditoría de energía financiera. Toma una hoja de papel. Divide la hoja en 2 columnas. En la columna izquierda, escribe todas las personas, situaciones o compromisos que te están quitando dinero sin darte nada a cambio. Puede ser un familiar que pide prestado y nunca devuelve. Puede ser una suscripción que no usas. Puede ser un gasto recurrente que realmente no necesitas. Y en la columna derecha, escribe qué vas a hacer al respecto. Cancela. Di que no. Establece un límite. Porque cada gasto que no tiene propósito es energía financiera que se desperdicia. Práctica número 4. El precio de tu paz. Pregúntate, ¿cuánto vale tu paz? Si estás en un trabajo que te destruye, si estás en una relación financiera tóxica, si estás en una situación que te angustia cada día, ¿cuánto estás dispuesto a pagar para salir de ahí? A veces, la decisión más sabia no es ganar más, es dejar lo que te está matando, aunque eso signifique ganar menos por un tiempo, porque tu paz tiene un valor. Y cuando recuperas tu paz, todo lo demás empieza a fluir. Práctica número 5. La bendición sobre el trabajo. Cada mañana, antes de empezar tu jornada, di esta oración. Baruch atah Adonai, que me das la fuerza para trabajar y el privilegio de generar parnasa. Que mi trabajo hoy sea bendecido, que sea útil, que sea justo, y que a través de él yo pueda sostener a los míos y servir al mundo. No importa si crees en Dios o no, lo que importa es la intención. Porque cuando tú bendices tu trabajo, cuando lo ves como algo sagrado y no solo como una carga, tu relación con el dinero cambia. Y ahora, quiero llevarte a un nivel más profundo todavía, porque Dayenu no es solo una palabra que pronuncias, es un estado de conciencia, es una forma de vivir. Y cuando vives desde Dayenu, todo en tu vida cambia, tu economía, tus relaciones, tu salud, tu paz interior. En el Talmud hay una enseñanza del Rabí Meir que dice, ¿quién es rico? El que se alegra con su porción. Fíjate bien en esa frase. No dice, el que tiene mucho. Dice, el que se alegra con su porción. Porque la verdadera riqueza no es cuánto tienes, es cuánto disfrutas de lo que tienes.
Es la capacidad de mirar tu vida, con todo lo que te falta, con todo lo que aún no has logrado, y decir, esto que tengo ahora es suficiente, es bueno, estoy agradecido. Y esa gratitud, esa alegría con tu porción, es lo que abre las puertas para más. Porque la abundancia no viene a los que se quejan, la abundancia viene a los que celebran. Ahora, quiero que pienses en algo. ¿Cuándo fue la última vez que celebraste un logro económico? ¿Cuándo fue la última vez que te pagaron y dijiste, gracias, esto es una bendición? ¿O siempre estás enfocado en lo que falta, en lo que no alcanza, en lo que todavía no tienes? Porque si vives en la frecuencia de no tengo, vas a seguir sin tener. Pero si vives en la frecuencia de tengo y estoy agradecido, más va a venir. Te voy a compartir algo personal. Hace muchos años, cuando yo era joven, pasé por una época de mucha dificultad económica. Trabajaba dando clases de Torá, y el ingreso era muy irregular. Algunos meses ganaba lo suficiente para cubrir lo básico. Otros meses no. Y recuerdo que vivía con una ansiedad constante. Cada noche revisaba mis cuentas, calculaba lo que me faltaba, pensaba en cómo iba a pagar el alquiler del mes siguiente, y esa ansiedad me consumía. Un día mi maestro, el Rab Itzhak, me vio y me dijo, «Saúl, ¿cuánto tiempo más vas a vivir como si Dios te hubiera abandonado?» Y esas palabras me golpearon, porque tenía razón. Yo decía que confiaba en Dios, pero mi vida demostraba lo contrario. Vivía angustiado, como si todo dependiera de mí, como si el sustento fuera mi responsabilidad exclusiva. Mi maestro me enseñó una práctica que cambió mi vida. Me dijo, cada noche, antes de dormir, vas a decir en voz alta, Dayenu, lo que tengo hoy es suficiente, y mañana Dios me dará lo que necesite para mañana. Y después vas a soltar, vas a dormir en paz, confiando en que Dios cuida de ti. Y yo lo hice. Al principio era difícil. Mi mente seguía yendo a las preocupaciones, a los cálculos, a los miedos. Pero poco a poco, esa práctica me fue transformando. Y lo curioso es que, en cuanto dejé de vivir angustiado, en cuanto solté el control, las cosas empezaron a fluir. Llegaron más alumnos, llegaron más oportunidades, llegaron ingresos que no esperaba. No porque yo hubiera hecho nada distinto en términos prácticos, sino porque mi frecuencia energética había cambiado. Y eso es lo que quiero que entiendas. Tu economía es un reflejo de tu estado interior. Si vives angustiado, atraes más angustia. Si vives en escasez mental, atraes más escasez material. Pero si vives en paz, si vives en confianza, si vives en gratitud, atraes abundancia. Ahora, voy a compartirte uno de los secretos más profundos de la Torá sobre el dinero. En el libro de Deuteronomio está escrito, Zakor et Adonai Eloheja, ki hu hanoten leja koash la'asot. Esto significa, recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para hacer riqueza. Fíjate en la frase, no dice, Dios te da la riqueza. Dice, Dios te da el poder para hacer riqueza. ¿Cuál es la diferencia? Que la abundancia no es algo que te cae del cielo, es algo que tú co-creas con Dios. Dios te da el poder, la fuerza, la inteligencia, la creatividad, las oportunidades. Pero tú tienes que actuar, tú tienes que trabajar, tú tienes que tomar decisiones sabias. Y aquí es donde mucha gente se confunde. Piensan que la espiritualidad significa sentarse a meditar y esperar que Dios les mande dinero. No, la espiritualidad es reconocer que Dios te da los recursos y tú eres responsable de usarlos bien. Dios te da un cerebro, úsalo para pensar estratégicamente. Dios te da manos, úsalas para trabajar. Dios te da relaciones, úsalas para crear valor. Dios te da tiempo, úsalo con sabiduría.
Pero al mismo tiempo, tienes que soltar el control. Tienes que confiar en que, si tú haces tu parte con integridad, Dios va a hacer la suya. Y esa combinación de acción consciente y confianza profunda, eso es lo que genera Shefa, flujo de abundancia. Y ahora quiero hablarte de algo que muchas veces se pasa por alto: la relación entre descanso y prosperidad. En el judaísmo, el descanso no es un lujo, es un mandamiento. El Shabbat, el día de descanso, es tan sagrado que aparece en los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque Dios sabe que los seres humanos no fuimos creados para producir 24 horas al día, 7 días a la semana. Fuimos creados para trabajar, sí, pero también para descansar, para disfrutar, para conectarnos con lo que realmente importa. Y sin embargo, ¿qué hace la mayoría de la gente? Trabaja sin parar. Trabaja los fines de semana. Trabaja en vacaciones. Trabaja hasta el agotamiento. Y después se pregunta, ¿por qué no prospero? ¿Por qué no avanzo? Y la respuesta es simple: porque estás violando una ley espiritual fundamental. Porque cuando trabajas sin descanso, no estás siendo productivo, estás siendo autodestructivo. Y la autodestrucción nunca genera abundancia. Déjame contarte la historia de un empresario llamado Abraham. Abraham tenía una pequeña empresa de importación. Trabajaba 12, 14 horas al día, 7 días a la semana. Nunca descansaba. Nunca se tomaba un día libre. Y sin embargo, su negocio estaba estancado. Ganaba más o menos lo mismo cada mes, alrededor de $3,000, pero nunca crecía. Y él no entendía por qué. Rabino, trabajo más que nadie. ¿Por qué mi negocio no crece? Le dije: Abraham, tu negocio no crece porque tú no creces, porque estás tan ocupado trabajando que no tienes tiempo para pensar, para planificar, para crear estrategias. Estás en el modo supervivencia, no en el modo abundancia. Y le propuse algo radical. Durante un mes vas a descansar un día completo a la semana. Vas a cerrar tu oficina, vas a apagar tu teléfono, vas a desconectarte por completo y vas a usar ese día para estar con tu familia, para leer, para reflexionar, para reconectarte contigo mismo. Abraham pensó que estaba loco. Rabino, si descanso un día, voy a perder dinero. Y yo le dije: al contrario, vas a ganar claridad. Y la claridad vale más que cualquier día de trabajo frenético. Abraham lo hizo, aunque con resistencia, y después de 4 semanas vino a verme con una sonrisa. Me dijo: Rabino, es increíble. En esos días de descanso empecé a ver cosas que antes no veía. Me di cuenta de que estaba perdiendo dinero en un proveedor que me estaba cobrando de más. Me di cuenta de que había un mercado que no había explorado. Me di cuenta de que necesitaba delegar tareas en lugar de hacerlo todo yo mismo. Y en un mes, implementando esos cambios, mi ingreso subió a $4,000. Y lo mejor, ya no estoy agotado. ¿Ves? El descanso no es enemigo de la prosperidad, es aliado de la prosperidad, porque cuando descansas, tu mente se aclara, tu creatividad se activa, tu intuición se despierta. Y desde ese espacio tomas mejores decisiones, ves mejores oportunidades, actúas con más sabiduría. Así que si tú estás trabajando sin parar, si estás sacrificando tu salud, tu familia, tu paz, por el dinero, detente, porque estás violando Dayenu. Estás viviendo desde la creencia de que nunca es suficiente, de que siempre tienes que hacer más, y esa creencia te está destruyendo. Ahora, quiero darte una herramienta más, una de las más poderosas que conozco: la práctica del Mahshava, que significa pensamiento consciente. En la Kabbalah se enseña que tus pensamientos crean tu realidad, no de manera mágica, sino de manera práctica, porque tus pensamientos determinan tus emociones.
Tus emociones determinan tus acciones. Y tus acciones determinan tus resultados. Entonces, si tú pasas el día pensando, no tengo suficiente, no me alcanza, siempre estoy en crisis, nunca voy a salir de esto, ¿qué estás creando? Más insuficiencia, porque tu mente busca evidencias de lo que tú crees. Si crees en la escasez, vas a ver escasez por todos lados. Pero si crees en la abundancia, si practicas dayenu, si piensas, tengo suficiente, estoy bien, más viene. Tu mente empieza a buscar evidencias de eso. Y de repente, ves oportunidades que antes no veías. Ves recursos que antes no notabas. Ves soluciones que antes te parecían imposibles. Entonces, aquí está la práctica. Durante los próximos 7 días, cada vez que te sorprendas pensando algo negativo sobre tu economía, detente, respira y reemplaza ese pensamiento con una declaración de dayenu. Por ejemplo, si piensas, no tengo suficiente dinero, reemplázalo con lo que tengo ahora es suficiente para este momento y más viene. Si piensas, nunca voy a salir de deudas, reemplázalo con estoy tomando decisiones sabias. Cada día estoy más cerca de la libertad financiera. Si piensas, no merezco más, reemplázalo con soy un hijo, hija del Creador. Merezco dignidad, abundancia y paz. Y vas a notar que, al cambiar tus pensamientos, tu energía cambia. Y al cambiar tu energía, tus acciones cambian. Y al cambiar tus acciones, tus resultados cambian. Ahora, voy a compartirte algo que puede ser incómodo, pero necesario. Uno de los mayores bloqueos a la abundancia es la culpa por tener más, especialmente en culturas donde la pobreza se idealiza, donde se cree que ser pobre es ser puro, donde se piensa que tener dinero te aleja de Dios. Y esto no es judaísmo, esto es una distorsión. En la Torá, los patriarcas eran ricos. Abraham era extremadamente rico. Isaac era próspero. Jacob acumuló rebaños y riquezas. Y Dios los bendecía. Porque la riqueza, cuando se usa con justicia, cuando se comparte con generosidad, cuando se administra con sabiduría, es una bendición. El problema nunca es el dinero. El problema es la idolatría del dinero, es la codicia, es la explotación. Pero el dinero en sí mismo es neutral. Y en manos de una persona justa, el dinero se convierte en herramienta de tikkun olam, de reparación del mundo. Entonces, si tú sientes culpa por querer más dinero, si sientes que desear prosperidad te hace menos espiritual, suelta esa creencia, porque esa creencia es una mentira. Dios quiere que prosperes. Dios quiere que vivas con dignidad. Dios quiere que tengas recursos para cuidar de ti, de tu familia y de ayudar a otros. Y cuando tú prosperas con integridad, honras a Dios. Y ahora quiero llevarte al cierre de este mensaje, porque necesito que entiendas algo crucial. Todo lo que te he compartido hoy, todos estos conceptos, todas estas prácticas, no son teoría. Son llaves reales que abren puertas reales en tu economía. Pero las llaves solo funcionan si las usas. Dayenu no es un concepto bonito para reflexionar. Es una práctica diaria. Es una forma de vivir. Es levantarte cada mañana y decir, lo que tengo hoy es suficiente y desde aquí construyo. Es mirar tu cuenta bancaria, aunque no sea lo que quisieras, y en lugar de entrar en pánico, respirar y decir, Dayenu, estoy bien, más viene. Es recibir tu salario, aunque sea modesto, y decir, gracias, esto es una bendición. Es establecer límites con quien te explota y decir, esto es suficiente, hasta aquí, no más. Y cuando vives desde Dayenu, desde esa paz profunda, desde esa confianza inquebrantable, algo mágico empieza a pasar. El universo responde.
porque el universo no responde a tu desesperación, responde a tu frecuencia. Y la frecuencia de Dayenu es la frecuencia de la abundancia. Entonces, aquí está mi invitación final para ti. Cuando termine este video, quiero que hagas 3 cosas. Primero, escribe en los comentarios esta frase exacta, palabra por palabra. Dayenu, lo que tengo es suficiente y desde aquí construyo abundancia. Al escribirla, estás sellando un compromiso interior contigo mismo. Estás declarándole al universo que tu relación con el dinero ha cambiado. Y esa declaración tiene poder. Segundo, comparte este mensaje con al menos 3 personas. Puede ser un amigo que está luchando con su economía, un familiar que necesita ordenar su vida financiera, alguien que está atrapado en ansiedad por el dinero. Compártelo, porque cuando compartes sabiduría, te conviertes en canal de bendición. Y los canales de bendición siempre reciben más. Tercero, implementa al menos una de las prácticas que te he compartido hoy. Puede ser el Shabbat económico, puede ser el diezmo interno, puede ser la auditoría de energía financiera, puede ser la bendición sobre tu trabajo. Solo una, pero hazla, porque el conocimiento sin acción no transforma nada. Y si haces esto, si realmente te comprometes con esta transformación, te prometo que en 6 meses tu vida económica no será la misma. No porque yo tenga poderes mágicos, sino porque estarás aplicando principios espirituales que han funcionado durante 3000 años. Principios que han sacado a familias de la pobreza, que han sanado economías rotas, que han abierto puertas de abundancia donde antes solo había desesperación. Dayenu, una sola palabra, 3000 años de sabiduría, un poder infinito de transformación. Y ahora, déjame terminar con una bendición, porque las bendiciones tienen peso espiritual. Y cuando un rabino bendice, está canalizando la energía divina hacia quien recibe esa bendición. Que el Eterno abra para ti las puertas de Shefa, de abundancia continua y justa. Que tu parnasa sea digna, suficiente y bendecida. Que tengas la sabiduría para establecer Jebul, límites claros que protejan tu paz y tu economía. Que practiques Chesed con equilibrio, dando desde la libertad y no desde la culpa. Que hagas tu Tikkun financiero, sanando patrones generacionales de escasez y abriendo caminos de prosperidad para los que vienen después de ti. Que cada día, al despertar, sientas Dayenu en tu corazón. Lo que tengo es suficiente y más viene. Y que tu vida sea testimonio de que la abundancia espiritual y la abundancia material no están separadas, sino que son 2 caras de la misma bendición. Amén. Y recuerda, no estás solo en este camino. Hay una sabiduría ancestral que te sostiene. Hay una fuente infinita que te bendice. Y hay un rabino que cree en ti, que ve tu potencial, que sabe que tu transformación económica es posible. Ahora ve, practica, Dayenu, y prepárate para ver cómo tu destino financiero cambia. Shalom.